Dejamos por un lado, por un ratito el dengue, para hablar ahora del sarampión. Sí, que también preocupa y preocupa bastante. Lo habíamos mencionado en realidad el año pasado. Es un poco una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sabíamos que iba a circular, no sabíamos de qué forma, pero el año pasado nosotros habíamos hecho una gran cantidad de notas sobre faltantes de vacunas. Muy grave. Era muy grave, Muy ¿eh? grave porque es la única forma de prevenir contra el sarampión, la Exactamente. vacunación. Y habíamos hablado también de ese pedido de informe que se le había hecho en su momento a Adolfo Rubinstein también, que había planteado que algunas vacunas se habían suplantado por otras, y era el caso del sarampión. Bueno, evidentemente ahora estamos en un periodo que es una antesala también a un brote. Debemos lamentar una muerte que ocurrió el mes pasado. Hablamos de una matancera, ¿no? Que ocurrió acá de 50 años. Bueno, lo que se dice era que era una paciente inmunodeprimida porque había tenido anteriormente un trasplante, una serie de cuestiones. Lo cierto es que fue la primera muerte desde hace más de 20 años que no estaba circulando este virus por el país. Así que ese también desde es un 1998. elemento. Exacto, es un elemento que es muy interesante para tener en cuenta porque puede que le saquen también ese reconocimiento que de alguna u otra manera había tenido Argentina en los últimos tiempos. La secretaria de Acceso a la Salud, me refiero a Carla Bisotti, señaló ayer en diálogo con Telam que hay 156 casos a lo largo y ancho de nuestro país. Y esta mañana también Rubén Carlevaro, el director de políticas públicas del municipio, habló sobre este tema y nos contaba lo siguiente. Lo que pudimos averiguar, digamos, en la investigación es que en una de las consultas coincidió en la sala de espera con otros casos de sarampión y allí se habría contagiado, como esta paciente por su patología de base era una inmunodeprimida, contrae la enfermedad que agrava todo su cuadro clínico que ya de base tenía, hace una meningoencefalitis, por eso termina internada los primeros días de enero y bueno, el desenlace lo sabemos después de casi un mes y pico de estar internada. La recomendación, como venimos diciendo desde hace tiempo, es insistir en el tema de la vacunación. Con el sarampión, fundamentalmente, nosotros teníamos controlada, no eliminada, pero controlada la enfermedad, no había circulación viral en nuestro país desde hacía muchos años y lamentablemente desde el año pasado empezó a circular en nuestro medio. Hubo muchos casos, fundamentalmente en algunos municipios del conurbano, en Merlo, en Moreno y en Matanzas, donde mayor número de casos hubo, además de Ciudad de Buenos Aires. Esto hizo que se intensificaran las acciones de vacunación. Entonces, lo que todo el mundo tiene que tener en claro es que todos tienen que tener, todos los adultos, todos los niños mayores a un año, 2 dosis de vacuna confirmada antisarampionosa. Si hay alguna duda, si no están vacunados, si no tienen el carnet, que se acerquen a un vacunatorio y se les da la vacuna o completan el esquema. Está claro, es decir, lo importante es que si tengo dudas de tener la vacuna, que concurra a un centro y me la van a aplicar. ¿Y qué se le dice a aquellos padres que no quieren vacunar a sus hijos? Y que es una negligencia tremenda, en realidad es una decisión gravísima porque ponen en riesgo la vida de esas criaturas y además la de los contactos, porque entendamos que cuando uno habla de vacuna es tratar de lograr la mayor cobertura posible para evitar que circule una enfermedad. Si yo tengo grupos de personas o de familias que no se vacunan, existe el riesgo de que todos contraigan esa enfermedad y a su vez sean vehículo para que la misma se transmita a otras personas. Por eso es verdaderamente una negligencia. Uno de los casos que hubo, no en nuestro municipio, fue en Ituzaingó, donde hubo 5 casos de sarampión en un solo domicilio. Era una familia que eran asistidas por un médico que no estaba a favor de las vacunas, porque vamos a ser sinceros, también hay médicos que se oponen a la vacunación, no les recomendó la vacuna y se contagió la señora y los 3 hijos que eran de distintas edades, con lo cual tuvieron que hacer todo un trabajo para lograr el bloqueo que fue muy, muy complicado. La idea es esa, es decir, evitar esto de los antivacunas o que la gente entienda que es para prevenir. Esta es una vacuna que protege, no puede causar ningún problema.